Pues sin mucho más vamos a empezar porque como es tradicional, luego cuando llega la hora de cortar, si Cominciamo perché al Sì, solito esto se pone l'ora di complicado, chiudere así es que e todos los sempre minutos que ganemos ahora no los perderemos luego, o como se ci diga. chiudono dentro. è Eh, meglio da non perdere il tempo adesso Esta perché alle 8 c'è tarde ancora tenemos un'altra con nosotros grandes autores, como vedremo suele ser habitual, pero muy i nomi creatori per especialmente noi hemos tenido antes a Florence Stack, que es historia viva qua Florence del cómic Stacchi, europeo, storia viva da eh, fumetto y ahora europeo, tenemos con nosotros e adesso A abbiamo Lorena con noi Canotiere, Lorena Canoniere, que será historia viva, pero que es sarà anche presente storia viva ma absoluto. è anche il Es sin duda una de las autoras europeas más importantes fumetto d'Europa. y quizá la más importante italiana, al menos Sicuramente per me cuyos libros en l'autore España nos italiano estén più llegando, ¿no? importante, Nos empiecen a almeno di estar quelli llegando. che conosciamo in Gracias. Spagna. Ella ha ganado un montón de premios, entre ellos el Artemisia, que es quizá el más importante que se da a una autora en Europa. Y hemos tenido la suerte de que ya tenemos dos libros suyos publicados en España. Creo que solo son dos, pero yo como mi proveedor, mi camello en esto es Norman, y Norman se lo suele pedir en el idioma original. Y yo tengo una extraña colección en que alguno lo tengo en francés, es verdad, y ya no sé realmente qué está saliendo aquí. Sí sé que el salvo imprevisto, sí es verdad, está. Y como Lorena, como acostumbramos a hacer cuando un autor o una autora viene por primera vez a las jornadas, es hacer algunas de las preguntas típicas y tópicas, pero que de alguna forma son inevitables. Pero prometemos que la próxima vez que vengas partiremos, dejaremos atrás algo imprevistos y hablaremos a partir de ahí. Pero ahora es inevitable que te preguntemos, Lorena Canotiere, ¿cómo empezaste en esto de los fumetti, de los cómics? Como lectora, ¿cómo llegaste a hacerlos? Un poco que nos cuentes tus orígenes. Sì. Allora, io ho iniziato, intanto ciao a tutti, grazie di essere qui. Io ho cominciato a leggere fumetti quando andavo alla scuola elementare, perché andavo in una scuola elementare in un paese molto piccolo e la mia maestra mi passava a prendere ogni mattina per portarmi a scuola perché faceva la mia stessa strada e per aspettarla l'aspettavo in una edicola del mio quartiere e l'edicolante mi metteva a disposizione tutte le riviste che aveva. Mi diceva che potevo leggerle tutte e poi le potevo riposare negli scaffali. E per questo io leggevo tutto quello che c'era, quello che era pubblicato. La cosa bella è che poi ero talmente appassionata di una rivista che si chiamava Il Corrierino dei Piccoli, su cui c'erano degli autori magnifici, che i miei genitori mi avevano abbonato a questa rivista, per cui l'ho letta per tantissimo tempo. E poi il primo lavoro che ho fatto come giovane fumettista, appena non avevo ancora finito la scuola del fumetto a Milano, è stata proprio sul Corriere dei Piccoli, in cui ho cominciato con un gruppo di autori con cui facevamo delle autoproduzioni a pubblicare dei fumetti per bambini. Per cui per me è stata una grandissima gioia, un grandissimo successo poter pubblicare come prima cosa sul Corriere dei Piccoli. Un'altra cosa che mi aveva un po' scoraggiato all'inizio quando avevo cominciato a studiare fumetto era che dopo quel periodo, quando ero molto piccola alle elementari, che leggevo il Corriere dei Piccoli e le altre riviste, poi invece ho sempre letto letteratura scritta e quindi sono arrivata alla scuola del fumetto e
come prima cosa ho pensato di aver sbagliato tutto nella vita, perché tutti i miei compagni di scuola sapevano tutto del fumetto, sapevano tutto di qualsiasi pubblicazione. C'erano dei miei compagni di scuola che citavano la vignetta tale a tale pagina di quella pubblicazione di Magnus, e io non sapevo nulla, mi sentivo veramente un pesce fuor d'acqua. E invece poi è stata la mia strada, fortunatamente ho continuato perché è diventata la mia più grande passione. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado y poder estar aquí. Y el caso es que yo leo cómic desde que era muy pequeña. Crecí en una localidad muy pequeñita y la maestra en primaria me recogía por la mañana y me llevaba a la escuela porque le quedaba de camino y así ya me llevaba ella, perdón. Y el caso es que yo la esperaba siempre en el kiosco del barrio. Mis padres me dejaban en el kiosco y ella me recogía allí. Mientras yo esperaba a que llegara mi profesora, el kiosquero, que era muy majo, me decía: mira, te dejo que leas las revistas que quieras, pero cuando acabes me las vuelves a colocar en su sitio y me las dejas ahí, las recolocas en las estanterías. Y yo me leía absolutamente todo lo que se publicaba. Y me apasionaba, sobre todo, una revista que se llamaba Il Corriere dei Piccoli. Y me la leía una y otra vez y me gustaba muchísimo. Además, contaba en sus páginas con grandísimos autores. Y el caso es que mis padres vieron que me gustaba tanto esa revista que me suscribieron a ella y la leí durante muchísimos años. Una de mis grandes alegrías en mi carrera profesional es que cuando era una autora joven, ni siquiera había acabado mi formación en la Escuela de Cómic de Milán, empecé a trabajar en el Corriere dei Piccoli. Varios compañeros y otros autores a los que ya conocía y yo empezamos a trabajar en Corriere dei Piccoli antes incluso de acabar nuestros estudios. Nos habíamos ido autoeditando y empezamos a trabajar en esta revista de cómic infantil. Y es una de las mayores alegrías y considero que también uno de los mayores éxitos que he tenido, el que mis primeras publicaciones hayan sido en Corriere dei Piccoli. Lo que ocurre también es que hay otro elemento que a mí me había desanimado un poco en aquellos momentos, y es que cuando empecé a estudiar cómics descubrí que, bueno, sí, yo había leído durante muchos años el Corriere dei Piccoli, pero durante bastante tiempo había dejado un poco de lado de leer tanto cómic y había leído sobre todo literatura escrita, por así decirlo, si queréis. Y cuando empecé en la escuela de cómic pensé en algún momento que me había equivocado con lo que había decidido hacer con mi vida, porque tenía compañeros de clase que se sabían al dedillo todo lo que se hubiera publicado, que conocían a la perfección todo lo que se hubiera publicado en el mundo del cómic. Compañeros que, literalmente, y no exagero, podían citar de memoria o hacer referencia a tal viñeta, de tal página, de tal obra de Magnus. Y yo me sentía allí como pez fuera del agua, porque no tenía esos conocimientos enciclopédicos, ni mucho menos. Pero lo que sí me di cuenta también es de que aquello era mi pasión, que era el camino que quería seguir, que al final resultó que no me había equivocado y que trabajo en la que hoy en día es una de mis mayores pasiones. Es muy complicado seguir la historia de la publicación. Así es que comenzaré, ya que tengo aquí, por nunca un cómic, nunca. Muchas veces un cómic no está hecho cuando se ha publicado, y hay obras de autores que se publica un libro que en realidad estaba hecho antes que otro, y estas historias. Entonces, de los libros que tenemos de Lorena, yo me he fijado en la fecha de publicación. Quizá no sea la fecha en que han sido realizados, pero por lo menos... Y luego hablamos de los dos que la gente puede leer. Questo è il primero... Stanno per ordine. Sì. Questo Oche. E il primo libro, il primo racconto lungo che ho fatto. Prima ci sono state solo delle pubblicazioni in riviste o storie brevi in autoproduzioni. Questo libro qua nasce un po' dall'incontro con Igor. Era stato un incontro veramente strano, che penso che possa succedere con poche persone. Avevo
avevo una storia, erano degli anni tristi in Italia. Erano state chiuse tutte le case editrici, quasi tutte le case editrici e tutte le riviste per una decina d'anni. E poi Igor aveva aperto Coconino, che è una casa editrice che ha cominciato tutto un percorso di rinascita del fumetto in Italia. E io a quel tempo pensavo proprio di non fare più fumetti perché non c'era lo spazio per farlo. Infatti lavoravo solo con le illustrazioni. E un anno a Napoli, al Festival di Napoli, avevo portato a Igor, un po' così di malavoglia, una mia storia che veramente avevo fatto solo per me stessa e per gli amici. E lui mi aveva detto: ma con questo segno e questo disegno io ti pubblico, però mi devi prova a fare una storia più intima, più personale, e perché quella era un'avventura. E io ci ho messo 5 anni perché continuavo a essere disillusa, a non credere nel fumetto. 5 anni dopo a Lucca gli ho portato una storia per la sua rivista, la rivista Black, e siccome ero molto timida, gliel'ho sporta da dietro e lui non mi ha visto in faccia, però ha guardato il disegno e ha detto: allora ci hai messo 5 anni a portarmi una storia. E poi mi ha chiesto un libro, e questo è il libro che è nato da quell'incontro lì. Poi posso spiegare il libro. Ok, es mi primera obra larga. Hasta entonces solo había publicado historias cortas en revistas o autopublicadas. Y nace a raíz del encuentro con Igor T., que es uno de los encuentros más extraños que se han dado en mi vida y algo que podía haberme ocurrido yo creo que únicamente con él o con muy poca otra gente. Italia vivió durante unos años una situación bastante triste en el mercado del cómic. Habían cerrado casi todas las editoriales y llevábamos más de 10 años prácticamente sin que hubiera ninguna revista. Y en esas llega Igor T. y crea Coconino. Y lo crea como la editorial que sirvió para un renacimiento hasta cierto punto del cómic en Italia. Yo no tenía ganas de hacer cómic en aquel momento, llevábamos tanto tiempo con una situación tan mala que no tenía ganas, no veía que hubiera un espacio donde publicar y prefería seguir trabajando en lo que trabajaba habitualmente, que era como ilustradora. Y el caso es que en Nápoles, en un festival de cómic, me acerqué a Igor T. así un poco como de mala gana, sin muchos ánimos, y le enseñé una historia corta que había hecho, una historia que solo habían visto algunos amigos cercanos y gente de confianza. Y Igor T. le echó un ojo, me dijo: mira, con el trazo que tienes y el diseño de página que tienes y tal, yo te publicaría una historia, pero tienes que traerme algo que sea más íntimo, porque aquello que yo le había llevado, aquella historia corta, era más bien una historia como de aventuritas y tal. Y yo tardé 5 años en volver a ponerme en contacto con él, porque ya os digo, estaba desilusionada, no tenía ganas no veía, claro, lo del cómic y tal, pero el caso es que en un salón del cómic de Lucca, Igor T. estaba allí porque habían lanzado Black, la revista de Coconino, y yo era bastante tímida, había hecho la historia, al final me había animado a hacer algo, y llegué y sin que me viera la cara y casi por detrás, le lancé así un poco las páginas que había hecho. Y él, sin verme la cara, cogió las páginas, las miró y dijo: ajá, así que has tardado 5 años en traerme esto. Y me publicó la historia y fue el que me convenció de hacer una obra larga, como fue O, que todo nació a raíz de ese encuentro tan extraordinario con Igor T. E qual fu la risposta al libro? Come è stato ricevuto? Questo libro? Sì, è stato ricevuto molto bene, insomma era la prima opera, io non
non ero conosciuta nel panorama del fumetto, però ha avuto una storia lunga, anche se è un libro quasi tutto in bianco e nero e adesso disegno in tutto altro modo, uso tantissimi colori, comunque è un libro che continua a essere venduto, a essere letto. Ed è un libro che parla di 3 ragazzi sui 17-18 anni, è ambientato a Torino, che è la mia città, ed è l'incontro tra persone e parti della città molto diverse. Ci sono tutti gli strati sociali della città, e il loro incontro è un incontro non solo generazionale, ma anche in cui si vedono tutte le divisioni della scala sociale della mia città. Cioè parte dal locale per diventare un po' più universale. Pues la verdad es que la respuesta fue muy buena, ha sido una respuesta muy positiva. Yo era desconocida en el mundo del cómic y encima llegaba, o prácticamente desconocida, y encima llegaba con una obra larga y una obra en blanco y negro. Veo el dibujo ahora y es un dibujo muy distinto al que hago en estos momentos. Ahora para mí el color es un elemento muy importante y esto, como digo, está todo en blanco y negro. Y aún así, esta es una obra que se sigue vendiendo y que se ha leído muchísimo. En ella cuento básicamente la historia de 3 chavales de entre 17 y 18 años en Turín. Está ambientado en Turín, que es mi ciudad, y es un encuentro no solo entre distintas personas, sino entre esas personas y distintas partes de la ciudad. Y se refleja la presencia de los distintos estratos sociales en diferentes rincones de la ciudad. Es un encuentro no solo generacional, no solo generacional, sino también entre distintas clases sociales, y trato de mostrar pues toda la escala social en Turín, partir básicamente de lo local para alcanzar algo que tenga un carácter más universal. La storia di Genova? Di Genova? Questa è una storia molto strana. Devo dire che a me piace tantissimo, è piaciuto tantissimo improvvisare e provare delle sperimentazioni nel fumetto. Adesso basta, perché ne ho fatte tantissime, però questo è il frutto di una di questi esperimenti. Un festival di teatro, danza, musica e arte mi aveva chiesto di partecipare con un progetto estemporaneo. Mi aveva chiesto di fare un murales, ma io non avevo voglia di fare un murales, e quindi, perché il mio mezzo è fumetto e avevo voglia di fare un fumetto. Per cui gli ho proposto questa idea un po' pazza di, in 3 giorni di festival, con la gente durante il festival, di scrivere e disegnare un fumetto, tutto improvvisato lì. E infatti ha un disegno molto semplice, molto più istintivo. Però alla fine è stato molto divertente, anche molto faticoso. Avevo pensato alla storia prima, il festival era a Genova, e ho mischiato la storia del G8 a Genova con il massacro alla caserma Diaz dei manifestanti, e la storia del mio bisnonno genovese, che faceva il ferroviere a Genova e che si era rifiutato di trasportare Mussolini sul suo treno, infatti era poi stato mandato all'esilio. Per cui ci sono queste 2 storie che si mescolano, e però è stato difficile, perché è stato molto bello, perché io avevo tutta la gente che arrivava e mi guardava mentre disegnavo, però tutta questa gente mi parlava e io dovevo concentrarmi per scrivere e disegnare,
E c'erano delle persone che mi dicevano: ah, ma come disegni bene, no? Perché sai, io ho una nipote che adesso disegna, vuole andare ad una scuola, che scuola mi consigli? Ed è stato veramente molto difficile, ma bellissimo. Ce l'ho fatta comunque. La verdad es que es una historia bastante extraña, pero que a mí me gusta. Y es que siempre me ha gustado improvisar, me ha gustado experimentar mucho en el mundo del cómic. Y digo me ha gustado porque ya ha llegado un punto en el que digo, bueno, va, ya vale, basta, que ya has hecho bastante. Y el caso es que este proyecto en concreto es fruto de uno de esos experimentos. Resulta que contactaron conmigo desde un festival de teatro, baile, música, un festival de arte, y me pidieron que hiciera un proyecto un tanto extemporáneo, un proyecto casi al margen. Me ofrecieron participar y me pedían que hiciera un mural. Y a mí no me apetecía nada hacer un mural, no tenía malditas esas ganas. Así que dije, oye, mira, ¿por qué no? En lugar de un mural, ¿por qué no hago un cómic mientras dura el festival? Durante los 3 días que dura el festival, voy con vosotros y allí, in situ, con la ayuda de los asistentes, escribo y dibujo un cómic totalmente improvisado. Usé un dibujo muy sencillo, usé un trazo y un estilo muy sencillo, muy instintivo, y fue un proyecto muy divertido, pero también muy cansado. Es verdad que yo había tenido ya la idea para el guión antes de ir al festival. Quería mezclar lo que ocurría en el festival con la reunión del G8 en Génova, con la masacre de un cuartel. ¿Cuál es el nombre de la caserna? Díaz. Del cuartel Díaz. Y también con la historia de mi bisabuelo, que había sido maquinista de tren y que se había negado a llevar a Mussolini en su tren. Le había dicho que de eso nada y le obligaron a exiliarse, le deportaron un tiempo. Y el caso es que quería combinar todo eso. Fue un proceso muy difícil porque según iba creciendo la historia, los asistentes al festival pues venían y me veían ahí dibujando y se ponían a charlar conmigo y se ponían a hablar conmigo y me decían, ay, mira qué bien dibujas, mira qué bonito, mira, pues verás, es que resulta, yo tengo una sobrina que también dibuja muy bien y quiere ir a una escuela de cómic, entonces, ¿tú cuál me recomendarías? Y yo, claro, te están largando eso mientras te estás intentando concentrar para dibujar y fue bastante difícil, pero por suerte conseguí salirme con la mía y acabarlo. Oye, el otro cuaderno es muy interesante porque tenemos algún otro, por ejemplo, que hizo Bacilieri. Es una historia sobre los museos que se está editando. Cuéntanos un poco porque es como un proyecto interesante, sì. ¿no? Questo è il primo progetto in Italia in cui il Ministero della Cultura si è interessato al fumetto. Il MIBACT, che è il Ministero delle Belle Arti in Italia, ha deciso di pubblicare un fumetto per ogni museo statale. All'inizio erano una ventina, adesso sono una cinquantina, mettendo in relazione un autore e un museo. Il progetto era molto bello perché gli autori avevano totale libertà di scelta della storia, di scelta di relazione della storia con il museo, per cui io sono stata poi molto fortunata perché mi hanno assegnato il Palazzo Reale di Torino, che è a 5 minuti da casa mia ed è un museo enorme perché non c'è solo il Palazzo Reale che già include la storia di miliardi di persone che sono passate da lì, ma c'è anche un museo di antichità, c'è una galleria d'arte moderna, c'è la biblioteca e l'armeria. E per cui è stato veramente difficile scegliere la storia da raccontare e infatti con la direttrice del museo siamo rimaste d'accordo che ne faremo altri perché all'interno del museo ci sono tantissime storie da raccontare. E questa c'erano 2 fasce d'età che potevano essere assegnate, quelle le sceglieva il museo e potevano essere un target di bambini dai
4 ai 6 anni, e invece un altro target più alto, 14-16 anni. E questo fumetto è per i ragazzi più grandi e racconta la storia di un principe, un Savoia, che è una storia di rivalsa, era un personaggio malvisto, un po' debole, che era, tutti pensavano che dovesse seguire la via ecclesiastica, la vita ecclesiastica, ma lui voleva fare il condottiero, però era mingherlino, era un po' zoppicante, e i Savoia non volevano assolutamente che diventasse un generale, cioè che diventasse un soldato, ma lui voleva fare il guerriero, e per cui lui in realtà viveva a Parigi, si propose al Re Sole come soldato e fu schernito dal Re Sole, e poi fuggì vestito da donna da Parigi, dalla corte di Versailles, e andò a proporsi ai nemici all'Austria, e poi riuscì a sconfiggere i francesi, quindi la sua insomma, vabbè, una vita molto avventurosa che ricalcava un po' anche tutte le mie passioni, da Salgari alle letture infantili cavalleresche, insomma. E questo poi è un libro che viene distribuito gratuitamente ai ragazzi che vanno ai musei. ¿Devo parlare più breve? No. A mí va bien. Este es un proyecto que tuvo lugar en Italia, y es la primera vez que el Ministerio de Cultura italiano mostró interés por el mundo del cómic. El MIBA, el Ministerio de Bellas Artes, decidió que se publicaría un cómic relacionado con cada museo estatal. Al principio eran 20, ahora son 50. Y sería un cómic en el que se entablaría una relación entre un autor o una autora y un museo, pero habría libertad total por parte del autor a la hora de elegir el tipo de historia que iba a contar, cómo iba a contarla, qué es lo que quería incluir en ese relato. Y por asignación, y yo tuve la suerte de que me asignaran el Palacio Real de Turín, que está a 5 minutos de mi casa y que es absolutamente enorme. Y es tan grande que no solo incluye las historias de las miles de personas que han pasado por él o que tienen algún tipo de relación con él, sino que es un museo de antigüedades, es una galería de arte, es biblioteca, es un museo de arte moderno, y tiene armería también. Así que en realidad el problema que yo tuve fue elegir el tipo de historia que quería contar. Tanto es así que me he puesto de acuerdo con la directora del museo para hacer otro proyecto, porque solo con uno no bastaba, para contar otra historia que tenga lugar o que tenga relación con el museo. Y el caso es que este proyecto de cómic se destinaba o se dirigía a 2 franjas de edad distintas, que las elegía el museo. El museo decía, bueno, pues tú vas a hacer un cómic para chavales de entre 4 y 6 años. Y la otra franja de edad era entre 14 y 16, y esa es la que me tocó a mí, la de 14 o 16. Y en este libro lo que cuento es la historia de uno de los príncipes de los Saboya. Era un príncipe bastante débil, enclenque, al que no tenían muy en cuenta y que estaba destinado a la carrera monástica, a la vida eclesiástica. Tenía que meterse en la iglesia. Y él lo que quería era ser condottiere, quería formar parte del ejército, pero era un tipo endeble, raquítico, escuchimizado, y no lo veía nadie como soldado, y él lo que quería realmente era dedicarse a eso y combatir. Y el caso es que vivió un tiempo en París, en la corte del Rey Sol, y se presentó ante el Rey Sol para ser uno de sus soldados. El Rey Sol se cachondeó de él, le rechazó cachondeándose de él. Y entonces dijo, así pues te vas a enterar. Se disfrazó de mujer, huyó de la corte de Versalles disfrazado de mujer, y se fue a ponerse en contacto con el ejército austríaco, que eran los enemigos de los franceses. Y los austríacos acabaron derrotando a los franceses en parte por su ayuda. En fin, como veis, tuvo una vida realmente de aventurero,
Y en ella pude reflejar algunas de mis grandes pasiones, por ejemplo, el amor por las novelas de Emilio Salgari o todas mis lecturas infantiles de novelas de caballería. Y es importante destacar también, con respecto a este proyecto, que es un libro gratuito, es un libro que se distribuía gratuitamente a todos los niños y niñas que acudían a visitar el museo. Oye, ¿te resultaba muy complicado porque tienes libros de un montón de páginas antes y después, tratar de resumir en tan poco espacio como realmente tenías en este libro? ¿Te costó esfuerzo para escribir la historia, para escribir el guión? ¿Tuviste que sacrificar muchas cosas de las que normalmente puedes disponer al disponer de más páginas? ¿O cómo lo resolviste? No, no, non è un problema per me. Il problema per me forse è il contrario, perché io penso di avere un difetto, cioè più di un difetto, però uno dei miei difetti è che sono sempre troppo sintetica, per cui non ho problemi a raccontare in poco spazio, in poche pagine, tanto. In realtà il mio sforzo quando scrivo delle storie più lunghe è quello di essere anche nei libri lunghi, secondo me, sono un po' troppo sintetica. Quando rileggo i libri, e ormai me lo impongo come esercizio, come correzione, di rileggere i miei libri e capire dove sono stata troppo sintetica, perché è una mia tendenza, per cui non ho problemi a scrivere delle storie brevi. Quello no. Esta es otro de... Sí, perdona, es que me va. No, normalmente el problema es justo el contrario, creo que que tengo un defecto, bueno, tengo más, pero uno de ellos es que soy demasiado sintética. A mí no me cuesta ningún problema tratar de contar mucha información en pocas páginas, condensar lo que quiero decir en pocas páginas. De hecho, me supone un esfuerzo y me obligo a ello en mis historias largas, pues tratar de no ser tan sintética. Creo que soy sintética incluso en las obras más largas que tengo. Y hago siempre el ejercicio de releer mis obras para tratar de ver dónde he sido demasiado sintética, incluso en los tomos más largos, en las obras más largas. Así que no, el que fuera una historia corta no me suponía ningún problema. La ilustración. Cuéntanos un poco de tu trabajo en este campo y, bueno, de este libro en concreto, che Bella Ciao già anima. Sì. Beh, questo libro è uscito quest'anno e sono stata contattata da Einaudi ragazzi per disegnare, illustrare un libro illustrato, un vero illustrato per bambini sul testo di Bella Ciao. E sono stata subito molto contenta perché ovviamente Bella Ciao significa tantissimo per me. Però subito dopo ho avuto molta paura perché Bella Ciao voleva dire tantissime cose ed era un testo che è un testo minimo, è un testo di una canzone, che però include già tantissime cose, include la morte, include la lotta, include una speranza, un'immagine collettiva di umanità, e però voleva dire tantissime cose anche per me e non volevo che diventasse il mio Bella Ciao. Volevo che rimanesse un albo per tutti. È stato difficile perché Bella Ciao è una canzone che significa tantissimo per me e che ha significato tantissime cose diverse. Quando ero piccola la cantavo giocandoci sopra, poi l'ho cantata nelle manifestazioni, poi è stata la colonna sonora di funerali e altre occasioni meno gioiose, e però
per tutte le altre persone italiane, e non solo, perché Bella Ciao è diventata poi mondiale, voleva dire tutte queste cose, per cui è stato difficile distaccarmi e trovare una forma, una dimensione per disegnarla perché rimanesse di tutti e non diventasse la mia Bella Ciao. E poi perché fosse comunque un libro per bambini e anche un libro che in quasi ogni pagina, tranne la prima, comunque tratta di morte, perché in ogni pagina c'è una frase di Bella Ciao e in ogni frase c'è il lutto, la sepoltura e il ricordo della morte. È stato bellissimo, un'esperienza incredibile, poi l'ho disegnato durante il lockdown, il primo lockdown che c'è stato in Italia, in cui eravamo tutti chiusi in casa e fuori c'era una primavera bellissima, caldissima, nessuno poteva uscire e tutte le finestre erano aperte e disegnando tantissime volte ho ascoltato qualche vicino di casa che usciva sul balcone e cantava Bella Ciao, per cui è stato perfetto. La verdad es que este es un libro que me pidieron de Inaudi Ragazzi que hiciera y es un proyecto que me gustó mucho porque es un libro ilustrado infantil, realmente para niños, pero basado en el texto de la canción Bella Ciao. Y me encantó cuando me hicieron esta propuesta porque Bella Ciao es una canción que significa muchísimo para mí y que después ha significado mucho también bueno, que significa mucho para Italia y que ha significado mucho después para el resto del mundo, porque trata de un montón de cosas. Trata un montón de temas distintos, a pesar de ser una canción relativamente breve. Es un texto realmente mínimo, si os fijáis, como para hacer un libro basándose en él. Es una canción en la que se tratan cuestiones como la vida, el amor, la muerte, la lucha, la libertad. Todo eso está presente en las pocas estrofas de la canción. Y es una canción que quería abordar, pero no solo desde mi perspectiva. Es una canción que no es solo mía, no es solo que tenga un significado para mí, sino que tiene un significado distinto para muchísima gente. Y esa era la gran dificultad, abordar Bella Ciao, contar mi versión de Bella Ciao sin hacerlo realmente solo mía. Es una canción que me ha acompañado toda mi vida, una canción que cantaba de niña cuando jugaba, una canción que he cantado en manifestaciones, una canción que ha sido la banda sonora de algunos funerales a los que he asistido y también ha estado presente en otras ocasiones menos alegres de mi vida. Pero todo el mundo tiene una relación con Bella Ciao, al menos en Italia. Todo el mundo conoce la canción y por eso quería separarme un poco de ella. Quería encontrar la forma de dibujarla de tal manera que no fuera mi Bella Ciao, sino que fuera Bella Ciao para todo el que lo leyera. Y aunque sea un libro infantil, menos en la primera, en cada página hay una referencia a la muerte, porque en cada verso de la canción se habla de cuestiones relacionadas con la muerte, el recuerdo, el luto, la muerte en sí, la sepultura, todo eso está ahí presente en cada verso de la canción. Ha sido una experiencia absolutamente increíble y además dibujé este proyecto, lo hice durante el primer confinamiento en Italia, cuando todo el mundo tenía que quedarse en casa. Estábamos todos encerrados y todas encerradas en casa y fuera había una primavera maravillosa, con una temperatura extraordinaria, una primavera realmente preciosa y con mucho calor y todas las ventanas estaban abiertas. Y de vez en cuando yo estaba trabajando y de repente oía a un vecino que salía al balcón y se ponía a cantar Bella Ciao. Y para mí aquello fue una experiencia, un momento perfecto. Bueno, pues pasamos ya a, si nos da tiempo luego hablamos del que todavía no está publicado ni siquiera en Italia, solo en Francia creo. Sì, a gennaio viene pubblicato in Italia. Bueno, el primer libro tuyo que conocimos en España, que fue el premio Artemisia, que es El Verdad, ¿no? Que lo primero que nos sorprendió y pensamos, esto lo van a publicar en España seguro, cuando nosotros lo conocimos en la versión francesa. De hecho creo que así fue como yo te conocí, porque tu editora se empeñó en darme el libro, tienes que leerte este. Normalmente a otro, este te va a gustar mucho, a mí tienes que leerte, me dicen siempre. ¿Por qué? Yo le digo, a mí da igual cómo son los dibujos, como la historia no me interese, son dibujos, ya voy al Louvre y los veo mejores.
Y entonces me dicen, tienes que leerlo, ¿no? Entonces fue como entramos en contacto. Inmediatamente una editorial española, que Diana Editorial, de la que no sabíamos nada, dijo, lo van a publicar. Y nos sorprendía, decía, porque es una historia que pasa en España durante la Guerra Civil, lo cual es más normal si la autora o el autor fuera español, pero que nos sorprendía más siendo italiana, ¿no? Y nos gustó mucho y dijimos, esto. Yo creo que yo ya pensé, hay que invitarla a Avilés directamente, pero no hay el libro, ¿no? Lo cual siempre es más complicado hablar cuando no existe el libro en español. Pero bueno, luego se editó, como decía, rápidamente y pudimos traerte el año pasado y exponer, ¿no?, tus originales, que eran verdaderamente sorprendentes, ¿no? Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre hacer verdad? Una historia de un personaje en la Guerra Civil Española. Sì. Bueno. Per scrivere e disegnare Verdad non sono partita dall'idea di raccontare una storia legata alla guerra di Spagna. La guerra di Spagna con il personaggio di Verdad è venuta dopo. All'inizio volevo raccontare un'altra storia e la documentazione su questa storia mi aveva portato a conoscere la realtà di Monteverità, che era una comune libertaria tra la Svizzera e l'Italia, e da cui sono passati tantissimi personaggi importanti sia dell'arte che della letteratura che politici. E lì ad un certo punto, documentandomi su tutti questi personaggi che sono passati da Monteverità, è nata lei, Verdad. È stato proprio il personaggio di Verdad che è apparso così di colpo e che è stato subito un personaggio molto forte che si è imposto e ha raccontato la sua storia. Subito non ho capito perché il mio bisogno si fosse concretizzato con la guerra di Spagna, e l'ho capito molto dopo. Ho capito parlando poi con i lettori, l'ho capito quando poi il libro è stato pubblicato, quando era finita la storia, e io credo che sia stato il fatto che la guerra di Spagna continua a essere una realtà molto vicina a noi, e allora, e adesso ancora di più, in Italia si sente un ritorno di fascismo molto forte. All'epoca poi, era il 2016, c'era la guerra in Siria, c'erano i campi di profughi e c'erano tantissime connessioni con la storia della guerra di Spagna che ritornavano nel contemporaneo. La cosa, subito quando avevo parlato all'editore dell'idea di Verdad, mi aveva detto: fa attenzione a non raccontare una storia vecchia, passata, che non ha legami con il giorno d'oggi. Però io non avevo dubbi sul fatto che continuasse a essere una storia molto contemporanea. E poi una storia che è molto sentita anche in Italia, non è una storia solo spagnola. La guerra di Spagna rappresenta la lotta al fascismo, e tantissimi partigiani italiani che poi hanno fatto la resistenza in Italia sono venuti prima a combattere in Spagna, e qui hanno imparato e si sono formati sia politicamente che come resistenti, come partigiani, come combattenti. Cuando empecé a escribir y a dibujar Verdad, lo cierto es que no quería contar una historia de la guerra civil española. Lo de la guerra y el personaje de Verdad llegaron después. Al principio yo me había puesto a documentarme con respecto a lo que había sucedido en un lugar que existió en realidad, que es el Monte Verdad,
que era o el Monte Verità, que era una comuna libertaria que estaba en la frontera entre Suiza e Italia, y por la que pasaron muchísimas personalidades de la época, desde artistas a gente de la literatura, políticos, etc. Y cuando me puse a documentarme sobre los personajes que habían pasado por esta comuna de Monteverdad, nació Verdad como tal. Apareció de repente, apareció de la nada y con una personalidad tan fuerte que se impuso a la historia que yo tenía en mente, y necesitaba contar la historia de Verdad. En cuanto al por qué tuve que ambientarlo en la Guerra Civil Española, por qué tuve que contar una historia sobre la Guerra Civil Española, no lo sabía cuando me puse a crear la obra y tardé en entenderlo. De hecho, yo creo que no lo entendí hasta que no se publicó el libro y empecé a entrar en contacto con lectores. Creo que la Guerra Civil Española es una realidad que todavía tenemos muy cercana. Es una realidad que está muy próxima a nosotros. Yo veía en el momento de hacer y publicar el libro, por ejemplo, que estaban dando los estertores la guerra en Siria en el 2016, y que había un montón de refugiados sirios que estaban abandonando su país, que acababan de salir de esa guerra, y me hacía pensar eso en la situación de los exiliados españoles después de la guerra civil. Yo veía que era un tema muy en contacto con la actualidad. El editor, eso sí, me dijo: ojo, ten cuidado, no cuentes una historia demasiado antigua, demasiado vieja, que no tenga relevancia en el mundo de hoy. Pero yo creo que tuve muy claro desde el principio, no tenía ninguna duda de que es una historia que me parece muy contemporánea. Es una historia, además, la de la Guerra Civil Española, que se conoce no solo en España, sino también en Italia. Es la primera gran lucha contra el fascismo, la Guerra Civil Española. Muchos de los que luego fueron partisanos en Italia aprendieron primero en la Guerra Española todo desde el punto de vista, no solo en lo relativo a lo que es el combate y a formarse como soldados o como partisanos, sino también en lo relativo al convencimiento político, a cómo ejercer la resistencia y a cómo convertirse en combatientes. Bueno, y muy pronto, casi inmediatamente, apareció en España tu siguiente libro, Salvo Imprevisto. Sí. 4 personajes que se cruzan, un libro estructuralmente más complejo que Verdad, sin duda. Bueno, ¿cómo decidiste contar la historia de estos 4 personajes, muchos desestrutturados, otros problemáticos? ¿Cómo fue? Intanto voglio dire che questo libro si è intitolato Salvo Imprevisti ed è uscito nel 2019 allo scattare della pandemia di Covid, per cui io il prossimo libro lo intitolerò Bella la vita, basta imprevisti. Questo libro è nato invece da un'idea. Volevo parlare di un concetto, volevo parlare di comunicazione, però non sono mai brava a lavorare razionalmente, per cui poi il libro si è ampliato, è andato molto più in profondità e è diventato un libro diviso in 4 personaggi, di cui 3 personaggi umani e un personaggio che è un'intelligenza artificiale. E sono 4 personaggi che non si conoscono, non hanno connessioni nella realtà. Un personaggio è un personaggio realmente esistito, è una scrittrice che si chiama Katrin Mansfield, una scrittrice di inizio secolo che è vissuta all'inizio del 1900, e gli altri sono invece personaggi di finzione contemporanei. E tutti i personaggi incarnano un po' la ricerca e tutto quello che porta una persona a, seguendo la propria passione, che può essere l'astrofisica, la scrittura, la fotografia, a addentrarsi in un linguaggio e a cercare di essere sempre più profondi e a cercare di alzare sempre la qualità della propria ricerca, e questo porta tutti i personaggi a rimanere soli,
ad essere un po' messi da parte non solo dalla società, da una società che appunto in cui la comunicazione è tantissima ma è sempre molto superficiale, ma anche dai propri vicini, gli amici, i familiari, che non capiscono più il loro linguaggio. È come se, cercando la qualità e una profondità nel proprio ambito, si perdesse la capacità di essere compresi. E anche forse chi sta attorno a questi personaggi non capisce neanche lo scopo che loro inseguono. Ed è un po' alla fine è un po' una continuazione, un passo oltre Verdad, perché è un po' un discorso, lo stesso discorso politico che c'era in Verdad c'è in Salvo Imprevisti, però proiettato sul contemporaneo e sul fatto che viviamo in una società che comprime talmente tanto le persone che non accetta più che le persone vadano oltre o vogliano comunicare ciò che sono agli altri. Un po' confuso forse. El libro es... Bueno, para empezar me gustaría decir que Salvo Imprevisto se publicó justo antes de que llegara la pandemia. Considerando lo que ha ocurrido con el título, digo, el siguiente ya va a ser Viva la vida, por si acaso, a ver que no me va a pasar algo así. Y el caso es que se trata de un libro que empezó de una manera muy concreta y que luego se ha ido dividiendo hasta dar voz a 4 personajes. 3 son seres humanos y una es una inteligencia artificial. Son 4 personajes que no se conocen entre sí, que no tienen conexión entre sí. Una es una escritora de principios del siglo XX llamada Catherine Mansfield. Catherine Mansfield, para nosotros. Catherine Mansfield, sí. Y el resto son personajes de ficción que viven en la actualidad. Ella es de principios del siglo XX y el resto son de la actualidad. Y el caso es que estos 4 personajes encarnan lo que es la investigación, la pasión por la investigación, por llevar la pasión de un personal hasta el límite y perderse dentro de esa pasión. Aparte de la escritora, hay alguien que es astrofísico, un fotógrafo y la inteligencia artificial. Y son gente que se pone a investigar, que se dedica tanto a su trabajo que se quedan solos, que se aíslan de la sociedad, que entablan una comunicación con quienes le rodean, pero entablan una comunicación puramente superficial, con sus amigos, con sus vecinos, con sus familiares, que encima no entienden el porqué de la pasión, no entienden lo que están haciendo estas personas, ni por qué le dedican tanto tiempo. Los personajes que rodean, o las personas que rodean a los personajes, no comprenden los objetivos que cada uno de ellos persiguen. Y yo creo que estoy yendo un poquito más allá, doy un paso más con respecto a lo que conté en Verdad. Es el mismo discurso político el que hay en Salvo Imprevisto y en Verdad. Simplemente existen personas que se meten totalmente en sus proyectos y la sociedad les comprime y les obligan a ser personas sin capacidad de comunicación con el resto de la sociedad, que no son aceptados por cómo son y que ven como sus vínculos sociales y sus vínculos con los demás acaban rotos. Scusa, c'è anche, scusate, invece l'intelligenza artificiale fa il percorso inverso degli umani, perché invece da intelligenza artificiale che regola le luci e le tapparelle e il riscaldamento della casa, comincia a chiedersi, a stufarsi e a chiedersi che cosa hanno gli umani che lei non ha. E quindi fa un percorso inverso e fa un percorso dall'intelligenza artificiale, dal robot all'umano, ed è l'unica che poi alla fine
mentre gli umani ricercano la perfezione, ricercano di essere sempre più competenti, e lei è l'unica che arriva al dubbio, al porre l'imprevisto, a chiedersi che la vita può essere una cosa o l'altra e può ribaltarsi in ogni momento. Y me faltaba la inteligencia artificial que recorre el camino contrario a los seres humanos. Es la que se encarga de gestionar y controlar las luces, los grifos y la calefacción en la casa, y se empieza a preguntar qué tienen los humanos que ya no. Así que hace el camino contrario, precisamente el recorrido contrario. Es un robot que empieza a cuestionarse su existencia hasta tener al final pues las emociones. Y a diferencia, o mientras los humanos quieren ser cada vez más perfectos y competentes en sus trabajos y en sus investigaciones y demás, esta inteligencia artificial lo que quiere es precisamente lo contrario, plantearse el imprevisto y entender que la vida puede ser una cosa y de repente convertirse en todo lo contrario. Pues se nos ha acabado el tiempo y nos quedará todavía por hacer una pregunta sobre el último libro que ha aparecido solo en Francia, que es una biografía de Gino Bartali, un ciclista que dijo no a Mussolini, que se dedicó a rescatar judíos y salvar gente en la época de los fascismos, en la primera época de los fascismos, porque yo creo que se viene otra. No sé cuándo veremos el libro en España, es un poco diferente, tiene más viñetas, una narratividad diferente, otra forma de... In un minuto... In un minuto. Questo è il primo libro che faccio con uno sceneggiatore che non ho scritto io, e c'è questo sceneggiatore Julian Voloy, che è di New York, che voleva scrivere, ha scritto una storia, la biografia di Bartali, che è un ciclista italiano, e insomma ci hanno messo in contatto e mi ha proposto di disegnarlo. Io ho accettato di disegnare questa storia perché è bella la storia di Bartali, c'è la storia umana, c'è la storia sia sportiva che umana, per cui c'è anche la storia importante di Bartali che diventa staffetta e partigiana e porta i documenti falsi per salvare i profughi ebrei, per farli scappare dall'Italia. E però la cosa che mi ha convinto di più è il fatto che Bartali non ha mai parlato di questa sua esperienza. Gli avevano chiesto, quando lui ha accettato di fare la staffetta, di non farne parola con nessuno. Poi, quando è finita la guerra, lui comunque ha deciso di non raccontarlo mai, e non l'ha mai raccontato neanche ai suoi familiari. L'hanno scoperto poi alla sua morte, quando poi dopo qualche anno è stato insignito dell'onorificenza dei giusti tra le nazioni. Per cui mi piaceva raccontare la storia di una persona che sceglie di fare una cosa solamente perché è la cosa giusta da fare e non la racconta nessuno, in un'epoca in cui chiunque racconta quello che mangia, quello che fa in ogni momento della giornata a tutto il mondo sui social, insomma. Bueno, es una obra que es la primera que hago con guionista, no es la primera que escribo yo, es la primera que no escribo yo el guión de mi cómic. El guionista es Julian Voloy, que es un novelista de Nueva York que quería escribir, de hecho escribe una biografía de Bartali precisamente. A él le gustaba muchísimo la figura humana del ciclista y la verdad es que me parecía una historia realmente extraordinaria. Ya sabía alguna gente que conocemos que efectivamente a mí la figura de Bartali me gustaba mucho, nos pusieron en contacto y me pusieron dibujarlo y yo acepté encantada. La historia es una historia que es muy buena porque funciona no solo desde el punto de vista humano, sino también desde el punto de vista deportivo. Es una historia acerca de la importancia de Bartali en el momento que decide convertirse en correo para ayudar a que huyan judíos que están tratando de escapar
del régimen fascista durante la Segunda Guerra Mundial, les prepara documentación falsa y les ayuda a salir de Italia. Y cuando le convencen a Bartali para hacerlo, le dicen: no puedes contar tu experiencia a nadie, no puedes hablar de esto en ningún momento. Y decide que efectivamente no lo va a hacer en ningún momento, ni siquiera mientras dura la guerra, pero tampoco decide que después tampoco lo va a contar. Que él hacía aquello porque le interesaba y nada más, o porque parecía lo correcto y nada más. Decide no contárselo ni a su familia ni nada, y todo esto se descubrió solo después de la muerte de Bartali, cuando, revisando entre sus efectos personales, encontraron algunas cartas y se le dio un premio de Concordia entre las naciones. Es una historia que me pareció muy correcta, me pareció muy interesante contar un día en una época como la que vivimos hoy en día. Alguien que decide hacer algo simplemente porque es lo correcto y no necesita contárselo a nadie después. Hace algo porque es lo que tiene que hacer y nada más, no necesita contarlo después. Y algo me parece muy relevante en tiempos como los que vivimos hoy, donde estamos contando en todo momento a la gente qué es lo que comemos, qué es lo que hacemos durante las 24 horas del día y lo colgamos todo en las redes sociales. Bravo! Diego da espectáculo siempre. Si no tiene que hacer presentar, se traga medio kilo de helio y habla así. Genial, tío. Muchas gracias a la protagonista que es Lorena. Gracias por estar aquí. Los libros son maravillosos, están allí. La gracia de esto es comprarlos y que te los firmen y te los personifiquen. Y va a estar firmando a las 9 con el resto de invitados. Muchas gracias. Gracias. Continúa, ya está Germán por aquí. Gracias.